Construir una familia sin presencia de Dios es algo así como armar un edificio de juguete sin un manual de instrucciones. Como resultado, construimos casas, viajamos por el mundo, nos afiliamos a religiones, pero seguimos funcionando mal. Solo un encuentro sobrenatural con Dios nos puede llevar de una vida mediocre y sin destino al destino original, como Dios nos creó. Bienvenidos a nuestra serie, Mi familia necesita un milagro. Voy a hablarles en esta mañana, le voy a hablar acerca de un tema y el tema se llama 2 preguntas complicadas. Diga conmigo, 2 preguntas complicadas. Yo sé que muchos se van a sorprender de lo que voy a hablar en este día porque tal vez no es un tema que usted ha estado acostumbrado a escuchar. Voy a hablar acerca de un hombre que todos lo conocemos un área de él. Lo conocemos por el dulce cantor de Israel, como alguien que era pastor de ovejas, después fue rey, escribió salmos, tocaba el arpa, tenía muchos éxitos militares, era el rey de Israel, era el hombre de la época, el hombre del momento. Ese era el rey David. Pero no quiero hablarles acerca de David desde ese ámbito. Quiero hablarles de las horas finales de David. Quiero hablarles de los últimos días del rey David. Cuando muere, cuando le quedan unos días de vida, había conquistado el corazón de Israel. Pero estoy seguro que si pudiéramos ver a David un día en la eternidad y le hiciéramos algunas preguntas, no le vamos a preguntar algo de economía, no le vamos a preguntar cómo él fue exitoso en su reinado, no le vamos a preguntar qué hacía él para escribir los salmos, no vamos a preguntarle qué hacía él para poder tener éxito en sus batallas. Me gustaría hacerle 2 preguntas que tal vez cuando le hiciéramos esas preguntas David se avergonzaría y se pusiera un poco rojo. David bajara la cabeza y dijera: ¿por qué me haces estas preguntas? Me estás exponiendo. Quiero hablarles en este día preguntas que podemos hacerle a David, porque David se encontraba en un momento difícil en la cual vamos a exponer una parte de la vida de este hombre. Vamos a leer Primera de Reyes capítulo 1. Dice: cuando el rey David era viejo y avanzado en días, le cubrían de ropas, pero no se calentaba. Le dijeron por tanto sus siervos: busquen para mi señor el rey una joven virgen, para que se esté delante del rey y lo abrigue, y duerma a su lado y entre en calor mi señor el rey. Y buscaron a una joven hermosa por toda la tierra de Israel, y hallaron a Abisag, sunamita, y la trajeron al rey. Y la joven era hermosa, y ella abrigaba al rey y le servía. Pero el rey nunca la conoció. Esa palabra, pero el rey nunca lo conoció, significa que el rey nunca tuvo relaciones sexuales con esta joven. David es uno de los hombres que más inspira a muchos. David es uno de los hombres guerrero, trovador, como les decía, mata gigantes. El hombre conquistaba, mataba leones, mataba osos, pastor de ovejas. Pero interesantemente, en sus últimos días David termina solo, termina solitario. ¿Qué pasó con David? ¿Por qué David terminó solo y solitario y terminó como no estaba supuesto a terminar? Tal vez usted me diga: pastor, es que le quitaron el reino, asaltaron, invadieron a Jerusalén. No invadieron Jerusalén, no le quitaron el reinado. David murió solo. ¿Cómo es que David termina solitario? ¿Cómo es que David termina viejo y sin nadie a su lado? Tiene mucho que ver con el tema de esta serie llamada Mi familia necesita un milagro. Hay una pregunta que me gustaría hacerle a David, y la primera pregunta que me gustaría hacerle: David, ¿cómo están tus hijos? David seguramente bajaría la cabeza y me dice: mejor pregúntame otra cosa, pregúntame mejor cómo está el campo de batalla, cómo reiné, cómo me gritaban: Saúl mató a miles y David a 10,000. ¿Por qué me hablas de eso? David, ¿cómo está tu familia, David? David se sentiría avergonzado. Han pasado algunos años después que David había pecado contra el Señor.
Habían pasado 14 años desde que David había caído en adulterio con esa mujer que era esposa del hombre de confianza de uno de sus guerreros más famosos. David había fallado al Señor. David había cometido pecado. Eso le trajo como consecuencia una palabra que Dios le dio cuando él se arrepintió delante del Señor, porque dice la palabra del Señor que él tenía el corazón de Dios. ¿Cómo un hombre así podía tener el corazón de Dios? Vamos a entenderlo un poquito más adelante. Dice la palabra del Señor que David en ese momento se arrepiente y el Señor le dice: está bien, David, te restauro tu reino, restauro todo lo que tienes, pero óyeme bien, nunca se apartará la espada de tu casa. Esa palabra lo persiguió todos los días de su vida. Pasaron 13 años después, 13 años desde que el profeta Natán lo expone y le dice: David, tienes que confesar tu condición. Hay una historia después, a los pocos años después, cumpliéndose esa misma palabra, de una historia de traición en la familia de David. Un violador se levanta dentro de la familia de David. Su hijo Amnón se enamora de su hermana Tamar. Tiene una pasión tan grande por esta joven de 15, 16 años dentro del reino, que dice que finge estar enfermo y le dice a David: tráeme a Tamar para que me acompañe, para que me cuide mi enfermedad. Y David le manda a Tamar. Y en ese mismo tiempo dice que Amnón dice que viola a su propia hermana. Cuando David escucha esto, dice la palabra, lo único que dice la palabra es: y David se enfureció. No dice más nada. La Biblia no dice David llamó a la policía, David lo metió a la cárcel, David lo corrigió, David no dice más nada. Ahí no termina la historia. Tamar se va a vivir con Absalón, el otro hermano, el otro hijo de David, uno de los tantos. Y cuenta la historia que cuando Tamar se va a vivir con Absalón, dice que Absalón dice que está esperando por un año que va a ser su padre para vengar la afrenta de su hija Tamar. Al ver que pasaba un año y David no hacía nada, solamente se enfureció, solamente se puso bravo, pero no lo corrigió, no dijo nada. Y dice la palabra del Señor que al pasar un año, Absalón toma venganza por sus propias manos y mata a Amnón. Fíjese cómo se va cumpliendo la palabra profética que le dijo el profeta Natán a David: nunca se apartará la espada de tu casa. Diga conmigo: el pecado Dios lo perdona, pero tiene consecuencias. Años después, otro hijo, ese hijo se llamaba Adonías. Ese hijo se levanta contra David y le intenta dar un golpe de estado. David se entera de que Adonías quería destruirle y quitarle el reino, pero David no hizo nada. Qué interesante estas palabras. En la sociedad moderna hay mucha gente, muchos padres, muchas familias con el síndrome de David. En la sociedad en que estamos hoy tenemos mucha gente que no hacemos nada frente a la crisis de nuestros hijos. Nuestros hijos están en crisis silentes. Nuestros hijos se están autodestruyendo detrás de una computadora, en el cuarto de la casa. Están llorando la ausencia de padres presentes, pero padres ausentes. En la sociedad de hoy, muchos padres, para que sus hijos no molesten, le compran una computadora y le dicen: tráncate en tu cuarto, no importa, para que se entretengan. Cuando sus hijos comienzan a crecer y a ponerse más incómodos, le compran un iPad. Los niños tienen acceso libre al internet. Los niños pueden hacer lo que se les dé la gana. Por eso de pronto los niños están dentro de la casa, pero hemos perdido a nuestros hijos. Hemos perdido a nuestra familia. De pronto nos enteramos que nuestros hijos están en pornografía, que están en adulterio, que están en fornicación, que están en droga y en cocaína y marihuana. Y decimos: ¿cómo pasó esto? Nunca se te enseñó esto en la casa. Es que David, el síndrome de David, ha atacado la familia moderna. Confianza necesitas, no para decir: yo tengo confianza en mis hijos, yo los dejo con la computadora. Yo quiero decirle esto, papá: usted no es amigo de sus hijos, usted es un entrenador de sus hijos. Se lo voy a repetir: ay, es que mi hijo y yo somos cuates. No, usted no es amigo de sus hijos, usted es un entrenador de sus hijos. Porque cuando usted entrena a sus hijos, usted lo va a confrontar y les va a decir: esto no está bien, esto anda mal.
Los que van a ofrecerle sexo ilícito a tus hijos no son tímidos. Los que van a ofrecerle a tus hijos marihuana y cocaína en la escuela no son gente tímida. Y muchas veces nosotros tratamos a nuestros hijos con timidez para no ofenderlos. Queremos ser tan modernos porque vivimos en una sociedad moderna. Queremos hacernos modernos, hacernos un update delante de ellos. Usted no tiene que ser moderno para criar a tus hijos, porque la historia de los padres modernos tienen a hijos que los padres no están encima del ring. Y el Señor te está diciendo: ¿quieres hijos bendecidos? ¿Quieres hijos que alcancen victoria? Súbete al ring con ellos y ayúdale a conquistar su destino profético. No te desentiendas de su condición. No te desentiendas de su situación. Súbete al ring con ellos y pelea por ellos. A los hijos hay que criarlos a la antigua. A algunos no les gusta esto. Hay pastores que estamos en el siglo XXI. ¿Qué es lo que ha dado el siglo XXI con nuestros hijos? Hijos la mayoría de nuestros jóvenes consumen marihuana y cocaína y usted no lo sabe. La mayoría de nuestros hijos están metidos en cosas tremendas. Y cuando no nos damos cuenta de esto y no los confrontamos, usted tiene que darse cuenta que mientras sus hijos estén en su casa, usted tiene autoridad sobre ellos. Cuando un hijo está en tu casa y quiere cerrar la puerta de su cuarto y tú sientas que son las 2 de la mañana y 3 de la mañana y el televisor sigue encendido, usted tiene toda la autoridad para entrar y decir: mientras tú estés en esta casa, el televisor se apaga a las 10 de la noche, a las 11 de la noche, lo vemos juntos, porque mientras estás en este lugar, en esta casa, hay ley y hay orden. ¿Alguien puede decir amén en esta mañana? Muchas veces hay situaciones y oramos por milagros, pero hay cosas en nuestra vida que nosotros debemos de evitar para que sucedan situaciones difíciles en nuestros hijos. Hay cosas en nuestra vida que necesitamos no poner un parche, una banda. Necesitamos controlar y tenemos que ser autoridad. Decirle: no. Revísale el teléfono a tus hijos. ¿Qué chateas? ¿Qué estás mirando? Ay, es que muchos padres se escandalizarían si vieran lo que sus hijos escriben en el chat. Palabras terribles. Ay, es que mi hijo es santo, yo tengo confianza en ellos. Cuidado. ¿Y cómo se hace, pastor? Lo primero que usted tiene que darse cuenta es decirle a sus hijos: mira cómo yo lo hago. Ahí está el problema. No podemos ser modernos y criar a nuestros hijos a la antigua manera. Los hijos un día tal vez no conozcan mucho la palabra, pero se van a acordar cómo tú reaccionabas en el momento de la crisis. Cuando tus hijos crezcan y tengan un hijo, y tengan tal vez tu hijo o su hija, de pronto le diga: mami, estoy teniendo relaciones sexuales con mi novio, ¿qué hago? Una madre loca, tonta y fuera del lugar le diría: usa preservativos para no salir embarazada. Pero una madre llena del poder del Espíritu confronta la condición de su hijo. Tal vez cuando estén bajo tentación, un padre se le va a acercar a su hijo y le va a decir: bueno, papá, ¿qué hago? Tengo novia y mi novia me está diciendo que quiere tener sexo conmigo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Un padre dice: pues usted es hombre, hágalo. Tú tienes que sacar la casta de tu padre. Tú tienes que ser como tu abuelo. Y tal vez estén bajo la tentación de hacerlo, pero cuando tú estás alineado con el propósito de Dios, le vas a decir a tus hijos: hijo, escapar no es cobardía. Escapar es agilidad en las piernas. Escapa del pecado, huye del pecado antes de que el pecado te atrape. La segunda pregunta que le haríamos a David: David, ¿cómo está tu matrimonio? Candela, dirían en mi país. Usted va a entender hoy por qué David murió solo. Usted tal vez diría: ay, le trajeron una joven doncella. Algunos hombres dirían: ay, ¿quién fuera David? Yo le digo: David murió miserablemente, con una doncella al lado de alrededor de 18, 19 años. Pero dice la Biblia: pero David no pudo estar con ella. El frío entró a su cama. Sus sábanas se inundaron de una frialdad, la cual no estaba provocada por el aire acondicionado. La frialdad de David
era una frialdad de consecuencias de hacer las cosas mal. Yo quiero decirle, el pecado, el diablo es peor que el IRS. Ellos te van a perseguir hasta que tú termines de pagar lo último que le debes. El pecado destruye la familia. El pecado destruye las generaciones. Segunda de Samuel capítulo 3 verso 2 nos enseña un poquito de la vida de David. Mira esto. Y nacieron hijos a David en Hebrón. Esta genealogía nos deja ver un poquito la condición de la vida sexual de David. Mientras estuvo en Hebrón, David tuvo los siguientes hijos. Oiga, prepárese para esto. Su primogénito fue Amnón, el que violó a Tamar, hijo de Ahinoam, la jezreelita, primera mujer. El segundo, Eliab, hijo de Abigail, segunda mujer, la viuda de Nabal. El tercero, Absalón, hijo de Maca, el rey de Gesur. Cuarto, ¿no? El cuarto, Adonías, hijo de Jaquid. El quinto, Cefatías, hijo de Abital. El sexto, Itrán, hijo de Eglá, otra mujer, que era otra esposa de David. Y estos son los hijos que solamente nacieron mientras David estaba en Hebrón. Todos los hijos que David tuvo mucho más. No se cuentan los que tuvo con sus concubinas. Estas eran esposas. Dice la palabra del Señor. Usted va a decir, pastor, pero que en los tiempos antiguos los hombres tenían muchas mujeres. Yo le voy a decir, la palabra del Señor era clara. Dice, dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer. Diga conmigo, a su mujer. Entonces eso, en los tiempos antiguos los árabes tienen muchas esposas, pero no es el plan de Dios. No encuentro en la Biblia, en toda la Biblia, un momento en donde David hubiera orado por sus hijos. Yo quiero preguntarle a usted en esta mañana, ¿cómo están tus hijos? ¿Cómo está tu matrimonio? Hombre, tal vez tú digas, pastor, mi matrimonio no está bien. Porque el enemigo entra por puertas y destruye la familia, tan sencillamente como por la portada de una revista, tan sencillamente como una imagen en una computadora. Una vez entrevistaron a un famoso violador en los Estados Unidos. Le preguntaron, ¿cómo iniciaste todo este tipo de violación a las mujeres en serie? Dice, todo comenzó con una revista que recibía mi mamá en mi casa de una tienda muy conocida y popular en los Estados Unidos, que usted sabe cómo se llama. ¿Cómo se llama? Victoria's Secret. Y dice que de esa revista él comenzó a iniciar su vida en la pornografía. Y de la pornografía terminó haciendo lo mismo que veía en las páginas, pero lo terminó haciendo de una manera violenta y destruyendo, y después mataba a sus víctimas. ¿Se da cuenta qué sutil es el enemigo? Usted tiene que darse cuenta que el enemigo no está jugando con usted. El enemigo quiere destruir tu casa, tu familia, tu matrimonio y tu generación. Le estamos pidiendo al Señor, haz un milagro en mi familia, pero necesitamos restaurar otras cosas para que Dios se levante por nuestra familia. No te quedes más tiempo que el tiempo prudencial en tu computadora, en tu oficina. La vida te va a pasar la cuenta. La vida te va a decir, hiciste esto, Dios te perdona. Pero la palabra del Señor dice que Dios perdona el pecado, pero las cicatrices siempre quedan. Si viera David hoy y le preguntara, ¿qué te pasó, David? Las hormonas las tenías revueltas. Te dejaste guiar por tus hormonas, David. ¿Qué te pasó? ¿Por qué permitas que tus hormonas dirijan tu vida? Jóvenes, cuídense de sus hormonas. Cuídense de ese novio que te dice, quiero estar contigo. Si no te respeta siendo novio, menos te va a respetar cuando te cases. Si no es capaz de mantener sus pantalones bien puestos cuando eres novio, cuando se casen tampoco los va a tener bien puestos. Se lo va a abrir a cualquiera. David, excelente guerrero. David, excelente administrador, excelente gobernante, excelente hombre, pero pésimo padre. Un día se acercó un niño a su padre y le dijo, papá, ¿cuánto tú ganas la hora? El padre le dijo, $25, hijo. Le dijo, papá, mira, he pasado todo este mes tratando de ahorrar y tengo 18. Quiero comprar una hora tuya, regálamela. Y eso es lo que está pasando en América con nuestros hijos.
estamos pasando tiempo haciendo overtime, llegando tarde a la casa, justificándonos de que estamos demasiado cargados y estamos perdiendo la familia y estamos perdiendo nuestra generación. Quiere que te diga en esta mañana cómo tú puedes sacar a tu familia adelante y no orar por un milagro, porque no vas a tener necesidad de un milagro en tus hijos. La palabra del Señor dice: fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Hable 5 minutos con sus hijos, hable 10 minutos con sus hijos. Ahora, la Biblia describe a David como un anciano. Tenía mucho frío, estaba solo. Los sirvientes le buscan una muchacha. Nunca tuvo relaciones sexuales con ella. Ninguna esposa estaba allí. Ninguno de sus hijos estaba en su lecho de muerte. Nadie lo acompañó para cerrarle los ojos. Seguramente que fue uno de los criados de la casa que le cerró los ojos a la hora de morir. El pobre viejo anciano murió. Y murió solo. Pastor, el dulce cantor de Israel, el dulce cantor del pueblo de Israel, el que mató a Goliat, ¿cómo es posible que ese hombre muera solo? Cuando uno ve viejitos en lugares solitarios y uno ve viejitos en lugares solos y los ve, pobrecitos viejitos, es posible que ese viejito haya tenido una familia mal agradecida y una familia cruel con él. Pero también es muy posible que ese viejito esté cosechando lo que él mismo sembró. Cuando usted ve a ancianos morir solos, donde no viene nadie a visitarlos, nadie se ocupa de ellos, es muy probable que ese anciano nunca se ocupó de sus hijos. A veces es la cosecha de lo que él mismo sembró. David, siendo un hombre conforme al corazón de Dios, fue un hombre pésimo como padre. Qué horrible es que una extraña sea la que tenga que cambiar tus pampers cuando tengas 70 años. Estoy hablando cosas duras en esta mañana. Tal vez usted hubiera querido que yo le dijera: vas a prosperar, Dios te va a bendecir. Qué horrible es que por no haber hecho las cosas bien, una extraña sea la que tenga que cerrar tus ojos y tus hijos no estén en los últimos días de tu vida. Aún hay tiempos que hagan las cosas bien. Pastor, yo me equivoqué, yo cometí errores. Hay un tiempo de revertir la historia. No justifiquemos más la falta de amor y empecemos a dar amor para que usted y yo podamos ver la mano de Dios en nuestra vida. Abrace más a la gente. Usted se ha demostrado que la gente que más abraza y la gente que más es abrazada vive más, tiene más salud. A los niños, cuando un niño pequeño la mamá lo abraza, le da calor, eso se le llama en medicina marasmo. Y está comprobado que los niños que reciben marasmo desde los días pequeños, desde los días primeros de su edad, los niños tienen una mejor salud, tienen una mejor respuesta a los organismos patógenos. Su sistema inmune se eleva. ¿Por qué? Porque está recibiendo lo que necesitaba recibir. Usted y yo fuimos diseñados para recibir amor y dar amor. ¿Alguien puede decir amén? Por eso yo quiero decirle: ¿estás necesitando un milagro? Tal vez tienes que reparar algo que necesitas ser reparado antes que Dios repare la economía de tu hogar. Tienes que celebrar con tu esposa. Yo les digo siempre a la familia: cada matrimonio necesita una noche a la semana para salir solo, sin los hijos. ¿Ya ustedes tienen esa noche? La esposa que tienes: ay, pastor, mi esposa es muy amargada. Yo voy a decirle a los hombres: tal vez fue la mujer que tú mismo formaste. Tal vez tu mujer es amargada porque tú la hiciste amargada. La hiciste llorar. La hiciste esperarte hartas horas de la noche cuando tú estabas tal vez haciendo cosas que no eran correctas. Tal vez la mujer que tengas: ay, mi mujer pelea mucho, mi mujer es muy violenta. Tal vez se hizo violenta para poder sobrevivir en los tiempos difíciles. Por eso yo quiero decirle a usted en esta mañana: es tiempo de reparar lo que el enemigo ha querido destruir en tu vida. Hay pastores que ya yo destruí mi hogar, ya mi hogar está, ya mi esposa ni me cree. Comienza con las pequeñas cosas. Comienza con las pequeñas cosas.
Un día que tu esposa esté lavando, esté cocinando, acércate a ella, tómala por la cintura y dile: mi amor, qué lindo, qué rico te está quedando esos plátanos a las 3 vueltas. Te va a mirar tu esposa y te va a decir: este huevo quiere sal. ¿Sabe por qué? Porque no está acostumbrada a que tú hagas eso con ella. Tú tienes que provocar el amor en tu matrimonio, en tu familia. Ahora, pastor, ¿por qué la palabra dice que David tenía el corazón de Dios? Dice que no había hombre en la tierra con el corazón que tenía David para con Dios. ¿Sabe por qué? Porque David cometía un error y se humillaba delante de Dios y lloraba y decía: Señor, perdóname. Y su corazón era sincero delante de Dios, su corazón era humilde, su corazón no era altivo. David era un hombre que cada vez que cometía y que la rayaba, se iba delante de la presencia del Señor y decía: Señor, la fallé, la regué, perdóname. Dios lo perdonaba y Dios lo levantaba, pero decía: vamos, ánimo David, levántate. Pero recuerda, todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Tú tienes un corazón conforme al mío, pero las cicatrices siempre van a quedar. Y ese es el problema de nuestra familia, que cometemos errores, nos arrepentimos y creemos que con arrepentirnos vamos a poder arreglar todo lo que se hizo mal hace 20 años atrás. Y no nos damos cuenta que la palabra dice que todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Dios perdona el pecado, Dios te levanta, Dios te ama, Dios te abraza, Dios te recibe, Dios te sigue amando igual. Pero todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Usted no puede sembrar mangos y recoger frijoles. Siembra, comienza a sembrar y vas a ver cómo la tierra va a dar fruto y lo va a dar a 80, 90 y a 100 por uno. Tu matrimonio, tu familia, tus hijos se van a levantar y van a ser tus hijos como saetas en tus manos. Lo vas a lanzar y vas a dar en el blanco. Tus hijos no solamente te van a respetar, tus hijos no solamente te van a amar, te van a respetar y van a decir: papá no es perfecto, pero un día tomó la determinación de cambiar la generación, se levantó y cambió la historia de mi familia. Le estoy hablando a personas que están aquí que dicen: pastor, yo he cometido tantos errores en mi vida, ya tengo 3, 4 matrimonios. ¿Qué esperanza hay para mí? Cambia tu siembra. Dios es un Dios que quiere regresar a la familia a su diseño original. Una familia, un matrimonio que viva debajo de un mismo techo y se vean como: ay, nosotros somos amigos, somos los mejores amigos. No, tú no necesitas a tu pareja solamente como amigo. Tú necesitas que sea tu esposa, tu esposo. Tú la necesitas ver como la ayuda idónea, la mujer, el hombre que Dios puso para levantarte, para orar contigo, para tener intimidad contigo. Ese es el verdadero matrimonio. Si no es así, no estás conforme al diseño original. ¿Y sabe por qué Dios te trajo a ti aquí? Porque el propósito de Dios es regresarte a su diseño original. En esta mañana yo estoy haciendo un llamado porque tu familia necesita un milagro y todavía hay tiempo para producir ese milagro. Repita conmigo esta oración: Señor Jesús, hoy calibro mi corazón con tu presencia. Yo te pido perdón por aquellas cosas que he descuidado, aquellas cosas que he soltado y que he pensado que no me pertenecen a mí. Señor, en este momento yo te doy autoridad legal para restaurar, para darle vida a todo lo que está muerto en mi casa, a todo lo que yo he dado por perdido, a todo lo que otros han dado por perdido en mi familia. Declare conmigo: Señor, yo soplo vida. Yo soplo vida. Hay algunos que no están diciendo. Dígalo: yo soplo vida. Dígalo otra vez: yo soplo vida. Soplo vida sobre cada familia. Soplo vida sobre mi familia. Soplo vida sobre todo lo que está entretenido, muerto. Yo declaro en el nombre de Jesús que hoy se activa la ley de la vida. Hoy se activa la ley de la vida. Hoy se activa la ley del poder. Hoy se activa la ley de la luz en mi casa. Sea la luz. Diga conmigo: sea la luz. Dígalo otra vez: sea la luz. Sea la luz. Mi generación no terminará como la generación de David.
soy una generación bendecida. En el nombre de Jesús. Amén.